En agosto del año pasado, el Gobierno ingresó a tramitación al Parlamento el proyecto sobre modernización tributaria. Este está dividido en dos grandes bloques o ejes. Uno de ellos es la mayor certeza jurídica y el otro tiene que ver con las medidas pro crecimiento. La conversación la sostuvimos con los diputados Guillermo Ramírez y Pablo Lorenzini en Puntos de Vista. La revisamos a continuación. El proyecto de ley para modernizar el sistema tributario, donde se destacan factores como la integración del sistema, la extensión de beneficios a compra de viviendas de hasta 4.000 UF y la equiparación de impuestos de compras digitales con las convencionales, ya se encuentra en el Congreso, donde está siendo analizado por la Comisión de Hacienda. El Ejecutivo enfrenta el debate que gira en torno a la propuesta, la que, según el ministro de Hacienda, busca, entre otros puntos, modificar el sistema actual que afecta al inversionista nacional y favorece al extranjero. La discusión ya se inició en el Congreso y, al parecer, hay consenso en algunos puntos, pero también algunos analistas recuerdan que en la reforma anterior el proyecto presentado por el gobierno sufrió tantas modificaciones que al final terminaron afectando el real espíritu de esta normativa. Revisábamos ahí entonces la nota introductoria que preparó el periodista Patricio Varela al respecto, o mejor dicho, con relación a esta reforma, esta modificación tributaria que impulsa el Ejecutivo. Para ello conversamos con el diputado Pablo Lorenzini. Diputado, le agradecemos el estar junto a nosotros hoy aquí en Puntos de Vista. Diputado, ¿es directamente o concretamente una reforma, es un cambio tributario? ¿Por dónde va esta iniciativa del gobierno? Remontémonos un poco hacia algunos años, que me tocó en el anterior gobierno hacer una reforma tributaria, que presidiendo la Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados y en la Comisión de Hacienda la hicimos rapidito. ¿Por qué? Porque era una reforma muy clara, muy precisa, que la gente, el ciudadano, el pequeño empresario, el que no tiene asesorías tributarias, pudiera comprender, paga esto, paga esto, paga esto. Si es aquí, sí, y si es acá, no. Clarito y preciso. ¿Qué pasó en el Senado? Se fue esta reforma al Senado y nuestros televidentes recordarán que luego salió de allí lo que se dijo una cocina. Se metieron todos los senadores de distintos lados, cafecito con los empresarios, con los expertos, y la verdad que esa reforma quedó un chamullo al porte de un buque. Entonces, evidentemente esa complicación hace que ahora se requiera, más que una educación, yo diría que también una reforma, a efectos de clarificar, y obviamente el gobierno de hoy está introduciendo otros elementos que no estaban en esa reforma que empieza a aplicarse recién de verdad ahora en el año 2019. Pero el tema es que posicione blanco o negro, gobierno, oposición. En este tipo de reforma yo no estoy de acuerdo, y así lo he expresado, lo mismo que la reforma laboral, la reforma previsional. Son temas a largo plazo. Son temas que requieren de muchos recursos y además que afectan a todos los ciudadanos, no a los de la Chile, al del Colo-Colo, a los del sur, al del norte, al gran empresario, al chico. Una reforma afecta a toda la ciudadanía y por lo tanto el enfoque que hay que darle es que entre todos hagamos una buena reforma. ¿Y eso se puede hacer? Se lo pregunto desde el punto de vista político, porque, claro, cada gobierno es libre de impulsar las reformas, los cambios que le parezcan pertinentes, pero cuando se trata de cambios que son, como usted bien lo decía, tan a largo plazo y que involucran no solo esa administración, sino que las que vienen también, ¿es posible que el aspecto político se deje un poco de lado y se mire el económico? ¿Se puede ser tan frío? Al contrario, o sea, esto partió como un tema económico. ¿Y qué le dijimos a las autoridades de gobierno? Especialmente las políticas. Este primero es un tema político, luego se transforma en cada, ¿no es cierto?, de los 240 artículos en cada área técnico, pero parte de una aproximación política, porque en caso contrario, la oposición somos mayoría en el Congreso, y por lo tanto, si a mí me traen un proyecto que es blanco-negro, como les dije, ¿cierto?, políticamente, lo que tú me estás planteando, la idea es, se rechaza la idea de legislar y se acabó, en un minuto se acabó la reforma. Entonces, no puede ser así, tiene que ser integrado. Afortunadamente, las autoridades políticas nos escucharon y de ahí conversamos, ¿no es cierto?, con este mandato con el ministro de Hacienda y todo su equipo, a efectos de tener un diálogo, un debate. Hay distintos puntos de vista en la oposición, que somos mayoría, respecto a la reforma. O sea, primero, esta reforma tiene que ser progresiva. O sea, el que más gana, más paga. El que menos gana, menos paga. Eso es principio.
Segundo, tiene que ser pro crecimiento, porque si no va a servir para desarrollar el país, ¿para qué estamos haciendo una reforma? Tercer lugar, tiene que ser equidistante. Por ejemplo, unos temas principales que yo estoy introduciendo en esta reforma que no está, son las regiones. Se nos viene el próximo año la elección de gobernadores regionales. ¿Qué ganas tú con ser gobernador regional? Más o menos tienes, como te sientas, podrías ser gobernador regional, si no tienes recursos, o sea, simplemente ponerte para la foto, ¿ya? Entonces, ahí hay un tema que no estoy diciendo que sea de gobierno o oposición, es un tema que todos los parlamentarios de regiones van a estar de acuerdo. Luego viene el tema de las pymes. ¿Quién se va a oponer a mejorar? Tenemos algunas ideas que mejoran, el proyecto trae cosas buenas, pero que lo mejoran. ¿Quién se va a oponer a que nuestras pymes, ¿no es cierto?, queden mejores condiciones? Lo que es elusión y evasión muy alta en Chile. ¿Tú puedes permitir que esto se diluya? Que lo que dicen, ayer mismo los teníamos aquí en la Comisión de Hacienda, los funcionarios, los fiscalizadores de impuestos internos, nos están quitando atribuciones, o sea, está quedando esto en el aire. Elusión, evasión, no corresponde, porque ¿quién elude? ¿Quién evade? Los medianos y grandes empresarios, que son los que conocen, no tienen asesores, porque puede pagar un asesor tributario, que son pocos en Chile, para que le diga por dónde. Entonces, son muchos temas que si no los pone sobre la mesa, es blanco-negro. Si es blanco-negro, no hay reforma. Diputado, ¿es normal que se esté avanzando en este tipo de proyectos, legislando prácticamente en todos los periodos presidenciales? Se lo pregunto porque usted lo mencionaba al principio también. Se está ahora con este proyecto corrigiendo algunos aspectos que en la reforma tributaria anterior no quedaron bien por esta cocina, pero en gobiernos anteriores también se habían intentado diferentes iniciativas, siempre hay críticas, siempre hay diferentes bemoles y no se avanza en una reforma que al parecer sea lo suficientemente positiva para la gran mayoría de la población, que es la que más necesita de la recaudación de estos impuestos. ¿Se puede concretar una gran reforma sin tener que, por dar la impresión de que se va avanzando por etapa en la medida de lo posible? Es que ese es justamente el error, porque si vamos a continuar igual, llega otro gobierno en 3 años más y va a poner otra reforma tributaria. Imagínate la reforma de las pensiones, que eso es a 15, 20 años, tienes que ahora planificar. Por eso que este tipo de temas hay que trabajarlo en conjunto. A mí me da lo mismo ser de gobierno o oposición, lo que yo quiero, ¿no es cierto?, es perfeccionar el proyecto que quede lo mejor para la gente y para la ciudadanía. Afortunadamente, políticamente logramos que se abriera el diálogo. Entonces, de aquí a marzo se van a juntar los asesores del gobierno con los asesores técnicos que conocen el tema de los distintos partidos de la oposición, a ver si logramos. No estoy pidiendo que acepten el 100% de nuestras propuestas, también sería ilógico, pero algunas de ellas que son prácticas, que son positivas, que son recogiendo el clamor de los gremios, de la ciudadanía, de los sectores, poder lograr un avance y así en marzo, mediados de marzo, votar la idea de legislar y luego ya entrar en detalle a ver cada tema. Pero si esto no ocurre y me dicen, ¿es mi reforma o no? Se acabó, no perdamos más tiempo, no hay reforma. Ahora, lo que es intransable es que quienes más ganan tienen que continuar con el aporte, digamos, que está preestablecido. No hay posibilidad de que a ellos se les rebaje la tasa de impuestos. Y aquí entra uno de los problemas principales, bajo mi aspecto, que esto requiere al final darte más recursos a futuro para poder financiar la reforma de pensiones, por ejemplo. Se está con la integración rebajando, en términos reales, rebajando el impuesto a las medianas y grandes empresas. 700, 800 millones de dólares. ¿Cómo se compensa? Según el Ejecutivo, según el Gobierno, con la factura y la boleta electrónica, que eso te va a permitir menor evasión, menor elusión. Y ellos dicen que a mediano y largo plazo eso va a producir 1.200 millones de dólares. ¿Qué dicen los técnicos de este otro lado? Técnicos donde también hay exministros, ex subsecretarios, ex director de impuestos internos, o sea, son del mismo nivel, tanto gobierno como oposición los que están allí, que esto te va a producir 300 millones de dólares. Si uno se pone al medio, razonablemente, puede algo darte 1.200 y que la contraparte te diga 300, técnicamente soy tributarista, soy economista, eso es imposible. Tú puedes tener diferencia de 200, 250 millones de dólares, pero aquí lo que estás diciendo en el extremo, el gobierno dice, esto es brillante, aquí está la oposición que hizo la reforma antigua, eso es muy malo, estoy a otro lado, es todo malo, ni blanco ni negro. Por eso la capacidad de sentarnos, de dialogar, de conversar, es la única manera de producir una reforma tributaria de verdad y que sea positiva y valorada por los chilenos. Claro, porque ahí incide un condimento político, que es el que, otra vez, y volvemos a la pregunta anterior, es el que traba los avances.
Por ejemplo, una de las cosas que estamos creando, que me parece muy bien que esté en la ley, es el defensor del contribuyente. Hoy día el pequeño contribuyente, usted mismo que no es experto, ¿no es cierto?, cuando le llega impuestos internos y le dice, ¿qué hago? ¿Ya? Aquí no nos van a asesorar, va a tener que ver, se quedó con pim, pim, pim. Crear, así como en el CERNAC, el defensor del contribuyente. Pero esto que está en la ley, que está en la reforma, la idea es buena, pero es muy débil. Depende de Hacienda, no tiene recursos propios, o sea, tú tienes que tener ahí una figura independiente, potenciada, con recursos, cosa que de verdad, porque está impuesto interno, está el defensor del contribuyente, y entre los dos, ¿dónde llegan? A un proyecto que también aquí lo están debilitando, que me costó años implementarlo y hoy día está los tribunales tributarios y aduaneros, que escuchan al defensor del contribuyente, con el contribuyente hay impuesto interno y ellos resuelven. Pero tampoco en este proyecto estás fortaleciendo, estás debilitando los tribunales tributarios, tal como lo dijeron aquí también los propios magistrados de Hacienda. Entonces, ese son tipo de cosas que no estamos cambiando la esencia, pero estamos mejorando, estamos haciendo aporte en lo que se ha visto. Entonces, yo espero que este diálogo sea fructífero y podamos, porque si no en marzo no va a haber la idea de legislar, no van a estar los votos y no se va a aprobar. Entonces, hay muchos temas, ¿no es cierto?, que tú tienes que avanzar. Está todo el tema como te decía, de regiones, de la pyme. ¿Hay algunas cuestiones que son intransables para el Ejecutivo? Sí, ellos se comprometieron a integrar, en el fondo, a rebajar los impuestos a los grandes empresarios. Eso no van a dar el brazo a torcer. Pero compensemos, por otro lado, todo el mundo digital. Está ahí la discusión que hacemos. Tuvimos ayer los representantes de las municipalidades. ¿Ya? ¿Qué te dicen ellos? Hay muchas platitas que no están, que debieran estar en las municipalidades, muchos recursos. ¿Por qué no en las municipalidades que conocen la realidad y pueden manejar? ¿Por qué todo a nivel central? ¿Por qué para todo tú tienes que ir a ver al ministro, al subsecretario? ¿Ya? ¿Por qué en las regiones los municipios no pueden también sus propios recursos, las patentes, otro tipo de recursos que les den la información de impuestos internos? Porque en muchos lados ¿no? están pagando situaciones que el propio municipio te dice, mira, esto creció mucho, debiera pagar más, pero nadie lo sabe y el municipio no puede hacer nada. Entonces, si te fijas, hay distintos aspectos en buena onda de tratar de mejorar. Yo espero que esta decisión de dialogar, de conversar, sea real, porque si simplemente hacer para escuchar y tampoco va a resultar. Diputado Lorenzini, le agradecemos el haber conversado hoy con últimamente nosotros aquí sí. en Punto de Vista. Otra de las cosas que planteamos dentro de los tópicos básicos es, sin lugar a duda, aquellos que trabajan en los medios, que se esfuerzan, ¿no es cierto?, poder dejarlos que no tributen, así que el aplauso lo espero aquí, pero no lo he logrado todavía, pero espero que lo logremos, sí. Diputado, le agradecemos el haber conversado hoy aquí en Puntos de Vista. Y bueno, nosotros vamos a continuar revisando más reacciones, más declaraciones de lo que ha sido esta presentación, o mejor dicho, esta discusión, este debate, ya que está acercándose acá en el Congreso sobre esta reforma, esta modificación tributaria. Lo más importante, creo yo, es que no se altere la progresividad del sistema tributario. A propósito de la pregunta que me hace en torno al pago de impuestos de profesionales, me refiero a que eventualmente se pudiera aumentar la tasa del impuesto global complementario y volverla de 35 a 40. Es un punto que hay que analizar con cautela. ¿Cuál es el punto central? Que el 0,1% de chilenos de mayores ingresos no tengan una rebaja en su carga tributaria. Esto es bien importante porque la integración pudiera implicar una baja en los impuestos de los 1.400, de los 1.000 chilenos o de los 2.000 chilenos que tienen más altos ingresos. Y eso no puede ocurrir. Menos puede ocurrir que la disminución de impuestos a ese segmento de altos ingresos sea compensada con impuestos a personas, ya sea a través del IVA, por ejemplo en el caso de las plataformas digitales, ya sea a través de la boleta electrónica que pagan los consumidores, o ya sea a través del aumento del impuesto global complementario a profesionales que no son empresarios, que tienen renta de acuerdo a la actividad profesional que hacen. La posibilidad de aumentar al 40% a las personas que más ganan en Chile, solo a ellos, me parece que es algo digno de conversar. El porcentaje de impuestos no es un tema de principio. Uno debe cuidar con que primero que la recaudación fiscal sea suficiente como para cumplir los compromisos que tiene el Ejecutivo, el Estado en general. Lo segundo que uno tiene que preocuparse es que los impuestos no sean tan gravosos, tan pesados como para evitar o desincentivar la inversión y por lo tanto afectar el crecimiento y el empleo. Pero yo no veo por dónde podría afectar el empleo o el crecimiento que a los que más ganan en Chile, que es el 1%, además de los contribuyentes como personas,
se les volviera, porque estaba la tasa al 40%. Es algo que se puede conversar, no es una propuesta de Renovación Nacional, se me consultó en el contexto de las ideas que ha planteado la oposición, y en ese marco habemos algunos parlamentarios, porque tenemos una posición de la bancada, habemos algunos parlamentarios que creemos que es algo perfectamente conversable. Revisábamos ahí entonces reacciones de parlamentarios respecto a esta iniciativa que se comienza ya a discutir, a debatir en la Cámara de Diputados. Seguimos en el análisis, en el diálogo esta vez con el diputado Guillermo Ramírez. Diputado, le agradecemos el estar junto a nosotros hoy aquí en Puntos de Vista. Al revés, muchas gracias por la invitación. Diputado, bueno, esta reforma... a todas luces lo que busca obviamente es aumentar recaudación para poder desarrollar una serie de programas sociales del gobierno. Pero a su entender, ¿cuál digamos es el principal objetivo que se debe tener en cuenta a la hora de tramitar este proyecto aquí en la Cámara? A ver, primero hay que decir que a los presidentes de la República se les elige por muchas cosas, para que mejoren la salud, la educación, la delincuencia. Pero el presidente Piñera está consciente de que a él en particular la primera razón por la cual se le eligió es para volver a activar la economía, para generar más empleos y para que aumenten los salarios. Y el proyecto, la propuesta, el instrumento que el presidente está proponiendo para lograr ese objetivo es este proyecto de modernización tributaria. Entonces, no solamente se trata de recaudar para poder cumplir con los programas sociales, que son el eje de este gobierno, sino que además de poder recaudar de una manera eficiente, de poder recaudar de una manera de tal forma de no lesionar la inversión y de poder generar empleo y aumentar los salarios. Y por eso es tan importante este proyecto de modernización tributaria. Nosotros en la Comisión de Hacienda hemos estado recibiendo a múltiples expertos que nos han venido a hablar sobre el tema y también a personas que se ven directamente afectadas por el régimen tributario. Y la gran mayoría de los expertos, ayer la CONAPYME y muchas organizaciones nos han pedido que por favor apoyemos el proyecto, porque simplifica el sistema, porque permite tener más certeza jurídica, porque fomenta la inversión y al mismo tiempo recauda más. Y por lo tanto es un buen proyecto que yo espero que sea aprobado rápido para que podamos empezar a ver los efectos de mayor empleo y alzar los salarios este año y no el próximo. ¿Es posible lograr esa aspiración? Se lo pregunto porque siempre estas reformas tributarias, claro, tienen obviamente un componente económico que es el fundamental, pero siempre las consideraciones políticas terminan de una u otra forma incidiendo en la tramitación de proyectos de estas características. Entonces, ¿cuánto se puede, digamos, separar ambos ámbitos para que se logren los objetivos que están propuestos? Yo creo que esa es la pregunta más importante, porque efectivamente acá se genera un debate político que puede entrabar las cosas. Entonces, ¿qué decisión hemos tomado y que la oposición ha recogido? Antes de hablar de los instrumentos, hablemos de los principios. Y en los principios estamos de acuerdo. Principios como que, por ejemplo, la reforma tributaria no haga que se recaude menos. Es un principio importante. Que se mantenga la progresividad. En castellano eso significa que los que tienen más paguen más y que los que tienen menos paguen menos. Que sea una reforma que fomente o que al menos no ponga trabas a la inversión. Que los que ganan lo mismo paguen lo mismo. Hoy día con el sistema semi-integrado, si usted gana una cierta cantidad de plata por capital o por trabajo, usted paga distinto impuesto. Hoy día, actualmente, los extranjeros pagan menos que los nacionales. Entonces, un principio en que todos los que ganan lo mismo paguen lo mismo. En esos principios ya nos estamos poniendo de acuerdo con la oposición. Y una vez que tengamos esos principios claros, podemos entrar a ver cuáles son los instrumentos que permiten que esos principios se cumplan de mejor manera. Y ahí, obviamente, vamos a tener algunas diferencias, pero no van a ser diferencias radicales si antes nos ponemos de acuerdo en los principios. Hay aspectos que siempre se determinan o se denominan como intransables dentro de cada reforma o cada proyecto que impulsa el Ejecutivo. En este caso, ¿qué aspecto puntual usted diría que no acepta modificación dentro de lo que se está proponiendo? Hay varios. Yo creo que el tema de la certeza jurídica, el defensor del contribuyente y el más importante de todos, obviamente, el tema de la integración. La integración lo que va a hacer es dar justicia tributaria, es decir, que los que ganan lo mismo paguen lo mismo. La integración simplifica el sistema y por lo mismo va a fomentar la inversión. Ahora, yo creo que en las discusiones que hemos tenido en la comisión, de a poco la oposición se ha ido dando cuenta de que la integración es una buena cosa. Y eso que al principio era muy resistido, creo que hoy día empieza a ser comprendido y apoyado. Pero obviamente que hay muchos otros temas que son perfectamente discutibles. Por ejemplo, esta reforma propone muchas facilidades para las pymes. Bueno, pueden haber otras facilidades distintas o pueden haber más facilidades que las que proponemos. Todo eso se puede discutir. Lo importante es que estemos todos de acuerdo en el principio de apoyar, empujar a las pymes, que son las que dan el empleo en Chile. Ahora, respecto al diálogo, usted lo dice, se están acercando las posiciones dentro de la comisión y al parecer acá en la Cámara de Diputados se podría obtener
algún relativo consenso. Pero esto tiene dos patas, por llamarlo de alguna manera, que después es obviamente el Senado, y es donde muchas veces reformas de este tipo son completamente modificadas. ¿Cuál es la sensación que tienen ustedes respecto a cómo va a avanzar este proyecto? ¿Y cuáles son los plazos en los que se espera se pueda finalmente esto concretar? Ok, las dos preguntas. Primero, sobre los senadores, yo creo que es importante en la mesa de conversación, más allá de lo que ocurre en la comisión, sino en todas las conversaciones que se tienen a nivel técnico, participen también los asesores de los senadores, no solamente los nuestros. De tal manera de que lo que nosotros aprobemos aquí en la Cámara cuente con algo de apoyo en el Senado, de tal forma de que allá el proyecto pueda avanzar más rápido. Eso respecto a la primera pregunta. Y la segunda, sobre los tiempos. Yo creo que lo que va a pasar es que antes del 15 de marzo vamos a tener aprobado el proyecto en general. ¿Por qué es importante esta fecha? Porque una vez que se aprueba el proyecto en general, ya las audiencias terminan, que son las que van dilatando el tema. Nosotros estamos sesionando lunes, martes y miércoles 3 horas al día solo para recibir audiencia. Una vez que se vota en general, terminan las audiencias y empieza la discusión en particular. Entonces, ¿qué significa eso? En marzo vamos a tener la votación en general, yo creo que se va a aprobar, y luego empieza la discusión en particular, que va a ser lenta. Esta es una reforma que tiene 200 páginas y hay que ir analizando artículo por artículo, línea por línea, pero yo creo que en unos 3 meses vamos a ser capaces de sacarla y enviarla al Senado, donde yo espero que ahí, dado que la discusión va a estar bien avanzada, se demore menos de lo que se demore aquí. Claro, le planteaba justamente lo mismo porque las dos preguntas de una u otra forma parecen estar relacionadas, porque sí. si se le hace demasiado cambio en el Senado a lo que ustedes aprueben acá en la Cámara, obviamente eso va a entrampar la tramitación del proyecto. Así es, y el problema de que se entrampe el proyecto es finalmente que los buenos efectos del proyecto los vamos a ver con más tardanza. En 2018 tuvimos un gran crecimiento porque había mucha capacidad ociosa en la economía, que al ver mejores expectativas se activó, pero la economía en términos reales no ha crecido. Sí, hay una activación, como le digo, de capacidad ociosa. Para que siga creciendo con fuerza es importante que tengamos un sistema tributario más moderno, y si nosotros no logramos aprobar esto, entonces lo que va a sufrir va a ser la economía chilena, y cuando eso ocurre siempre son los más vulnerables, los menos calificados, las personas de menores ingresos los que se ven perjudicados, y por eso es tan urgente sacar este proyecto, ojalá durante el primer semestre de 2019. Ahora, diputado, cuando se habla de reforma tributaria, lo primero que a la gente se le viene a la cabeza es el tema de los impuestos, pero esta reforma tiene bastante más que eso. Hay un principio de eficiencia que da la impresión, de acuerdo al énfasis que le está poniendo este proyecto, no se había, digamos, intensificado, o no se había digamos, puesto como meta quizá en anteriores reformas con tanto énfasis como se está haciendo ahora. ¿Eso es correcto? ¿O? Usted tiene toda la razón. Esa es un muy buen punto, yo no lo había pensado de esa manera. Esta es una reforma tributaria que no toca ninguna tasa de impuestos. Es bien impresionante, no sube ni baja ningún impuesto, y es una reforma compleja. Lo que está haciendo es simplificar el sistema, es dar más certeza jurídica para que las empresas sepan lo que es o no es gasto, es un impulso a las pymes, es tener un defensor del contribuyente para que el Servicio de Impuesto Interno no sea juez y parte en los conflictos que puedan generarse con los contribuyentes. Es una reforma muy compleja, introduce tecnología, como por ejemplo el tema de la boleta electrónica, es decir, es una reforma distinta, si usted quiere, en el sentido de que es compleja, en que genera cambios que son importantes, pero no toca ninguna tasa. Esta es probablemente la única reforma que yo recuerde en que no se está tocando ningún impuesto. ¿Y es posible recaudar más cuando no se están tocando los impuestos directamente? Sí, absolutamente. Porque se está hablando de gestión, de eficiencia, pero calcular esos parámetros es más difícil que derechamente hacer suma y resta con números concretos. Sí, absolutamente. De hecho, hoy día hay una evasión del IVA del 20%. Con esta reforma se espera bajar al 15%. El promedio de la OECD es 10% de evasión del IVA. Entonces, eso es un montón de recaudación. Va a generar más crecimiento económico esta reforma. Por cada punto adicional que crece el país se recaudan $600 millones extra, que es una locura. En 4 años estamos hablando de 2.500 millones de dólares. Entonces, al final, esta es una reforma que va a recaudar mucho más sin tocar las tasas, pero simplificando las cosas, fomentando la inversión, ayudando a las pymes y dando más certeza jurídica. Diputado Guillermo Ramírez, le agradecemos el estar junto a nosotros hoy aquí en Puntos de Vista. Muchas gracias, que le vaya muy bien. La conversación, el diálogo, los temas de actualidad que analizamos aquí en Puntos de Vista. En esta oportunidad, la reforma tributaria impulsada por el Ejecutivo y que va ya a entrar en su, digamos, en recta, en su tierra derecha en la discusión parlamentaria acá en la Cámara, en comisión y posteriormente en sala. Nosotros nos reencontramos en una próxima oportunidad. Siga junto a Cámara de Diputados Televisión.